El origen de la República de Atenas parte del supuesto de que la Revolución Francesa se desarrolló de una manera distinta. El tercer estado, en vez de alzarse en una insurrección popular, se organizó en comunidades autónomas, un movimiento encabezado por el Marqués de Lafayette. Por prósperas que fueron estas colonias, estas no eran del agrado de la corona, y por eso en 1790 estalló en una guerra civil. Esta guerra no fue muy larga, ya que en 1792 se llegaría a un acuerdo. El territorio francés sería parte del rey. A cambio, el territorio de la colonia Saint-Dominique, lo que hoy en día conocemos como Haití, se le cedería a los rebeldes. La inmigración comenzó en 1793, en enero, bajo la presidencia de su antiguo líder, el Marqués de Lafayette, o bueno, ya no se le podría decir Marqués. Con el auge del movimiento independentista latinoamericano, en 1820, se comenzó una campaña para anexar todo lo que es el territorio de la Española, es decir, conquistar la colonia de Santo Domingo. Ahora bien, tenemos un fuerte choque cultural. Por un lado tenemos a la cultura francesa, con los viejos y los nuevos colonos. Por otro lado tenemos la cultura yoruba, de origen africano. Y por último tenemos a la cultura hispana. Esto generó un fuerte choque de opiniones, en el que cada sector quería el poder para sí mismo, ocasionando en 1830 una revolución. Bajo el poder de Jean-Paul Boyer se hizo un épico intento para democratizar el país. Se intentó instaurar una república parlamentaria. Sin embargo, no dio muchos frutos, ya que pocos años después estallaría en una devastadora guerra civil. Así fue como siguió la historia ateniense. Año tras año, habrían luchas fratricidas en busca de poder, sin embargo no daría mucho fruto. Hipotéticamente nos encontramos en 1924 y ya la gente está harta de esta anarquía. Buscan a un líder firme, a un gendarme necesario que ponga orden y que de una vez por todas les brinde desarrollo al país. Fiel a sus convicciones morales y éticas, desconociendo su patrimonio histórico, establece la siguiente constitución, con el fin de conseguir un Estado más consolidado. El pueblo latino se proclama sujeto a valores de igualdad, justicia social y colectividad, para conseguir una mayor equidad y partiendo de la base de que todos somos iguales. Ejerciendo el poder soberano, se busca propulsar y lograr la integración con la comunidad internacional, realizando acciones de mutuo beneficio que logren beneficiar a nuestro pueblo. Establece así, a continuación, los principios fundamentales que cimientan a la República, el catálogo de derechos, deberes y garantías, la forma de ejercer el gobierno y la organización del territorio. La religión de la República de Atenas está compuesta por un 40% de yoruba, un 30% de católicos y un 20% de protestantes. El resto de la población se declara atea. Asimismo, se respeta la libertad de culto en todo el territorio nacional, artículo 17 de nuestra Constitución. El idioma. El idioma oficial es el francés. Sin embargo, en los territorios de origen hispano y africano se respeta el uso del castellano como idioma oficial también. Atenas tiene una fuerte influencia africana, producto de la inmigración y el comercio que padeció esta isla. A su vez, tiene una fuerte influencia española, debido al yugo al que perteneció. Por último, tiene una gran y una base francesa, producto de sus previos colonos y sus fundadores. Hay que recalcar que existe una fuerte discriminación racial en la República de Atenas. Esto debido a una coyuntura histórica y recelo hacia el pueblo afrodescendiente del pueblo francés. Esto se evidencia desde un punto laboral como religioso. Entre las festividades más importantes en la República de Atenas se encuentran el Gran Festival Lafayetiano, que consiste en la disputa de dos hombres de un duelo a muerte. A su vez también están las verbenas que se hacen los domingos, con el fin de adorar al gran partido único lafayetiano. El escudo de la República de Atenas. El primer cuartel de quien observa será de color amarillo y contendrá la figura de un trébol como símbolo de la esperanza y la suerte. El segundo cuartel de quien observa será de color azul y como emblema de la fortaleza llevará en él un león. Asimismo también llevará 4 flores de lis, representando la nobleza y en sus 3 pétalos los principios de la nación: libertad, justicia e igualdad. El tercer cuartel de quien observa será de color azul y llevará como signo de la riqueza marina un pez pargo. De igual forma que el segundo cuartel llevará 4 flores de lis. El cuarto cuartel de quien observa llevará 3 abejas, en símbolo de la unión y el trabajo en equipo. El escudo de la República de Atenas llevará un pergamino de crónicas desplegado alrededor de él, con una cruz de la Orden Militar de Cristo bajo el mismo concepto de influencia española en la República de Atenas.
presente Constitución establecen de forma concreta el génesis de cada uno de los valores que guían al pueblo ateniense, siendo esta la igualdad, la libertad y la justicia, así como también teniendo como principal fin el logro del bien común, de la justicia social y de la igualdad material, siempre buscando perfeccionar dicha justicia a través de la equidad entre los ciudadanos atenienses. Anteriormente expuesto, podemos establecer que la República de Atenas se constituye en un Estado democrático, independiente, autónomo y centralizado, teniendo como especial prioridad el respetar y el promover la dignidad humana, la democracia, la libertad, la justicia y la equidad. En cuanto a la soberanía nacional, esta reside de forma exclusiva e irrenunciable en el pueblo. Por consiguiente, este es el único que posee el poder soberano. Algo muy importante de mencionar es que este poder es delegado al Consejo Republicano para que éste se encargue de designar al representante de la nación. Es decir, siempre manteniéndose de acuerdo a lo establecido y ejerciendo sus competencias con lo establecido en la presente Carta Magna. El Estado velará por la garantía, la responsabilidad y el respeto de los derechos y deberes consagrados en la presente Constitución, pero reservándose para sí determinar cuáles serán estos, y siempre estableciendo como límite principal el hecho de nunca lograr menoscabar ni los intereses de la sociedad ni los intereses del propio Estado. El Estado establece principalmente límites en cuanto a los derechos de los latinos y latinas, como por ejemplo, toda persona tiene derecho al trabajo, a la educación, a la libre expresión y a pertenecer a cualquier partido político, siempre y cuando sea para reafirmar el apoyo incondicional a los líderes del Estado y nunca, por consiguiente, menoscabar los intereses de estos. Aunque el Estado plantea gran cantidad de límites en cuanto a los derechos consagrados en la presente Constitución, también establece que toda actuación por parte de cualquier agente del Estado o poder público que menoscabe o viole los derechos consagrados en la presente Constitución será nulo, y por lo tanto toda persona tendrá la posibilidad de ser respetados dichos derechos y de recurrir a los órganos competentes para hacer cumplir cada uno de los deberes que estos poseen. La presente Constitución establece una amplia gama de deberes, como por ejemplo, toda persona va a tener el deber de respetar y admirar al líder supremo, es decir, a la cabeza del Poder Ejecutivo, aunque toda persona tenga el derecho al libre culto en igualdad de condiciones. También toda persona va a tener el deber de venerar, honrar y defender a la patria, los símbolos patrios y los valores culturales e históricos de esta. Por último, se puede mencionar como un deber sumamente relevante que todo aquel que lleve a cabo un trabajo más no remunerado será considerado como un deber siempre y cuando sea a beneficio de la sociedad. Por último, podemos establecer como deber que toda persona está en el deber exclusivo de acatar con todo lo establecido en la presente Constitución. La República de Atenas es un Estado libre, independiente y autónomo, cuyos valores fundamentales y pilares son la justicia, la igualdad y la prosperidad. Por ello, es un Estado centralista, es decir, todas las decisiones económicas, sociales y políticas son tomadas por el gobierno central. A pesar del declive de este sistema en el siglo XXI, se puede decir que se mantiene ferviente en la República de Atenas por su larga y amplia tradición. Es decir, es un Estado centralista puro, en donde todas las decisiones y cualquier tipo de actividad vienen exactamente y únicamente del órgano administrativo central. Es por ello que el régimen político de la República de Atenas se fundamenta en ser conservador y en fomentar el sentimiento nacionalista. Es un régimen de extrema derecha. Es decir, el soberano es el pueblo. Este es quien toma las decisiones y tiene el poder, y es quien verdaderamente gobierna a través de los partidos políticos y demás sistemas de participación establecidos en la Constitución. El sistema de gobierno es presidencialista, es decir, el presidente es la cabeza del gobierno y según lo establecido en el artículo 60 de la Constitución, es elegido por el Congreso Republicano y va a ser el que se va a encargar del gobierno de la República de Atenas. El presidente de Atenas reúne entonces facultades del jefe de gobierno y del jefe de Estado. Algunas de sus funciones podrían ser, como por ejemplo, administrar los órganos del poder público, encargarse de las relaciones con otros países, relaciones internacionales y también de los tratados, convenios que celebra la República de Atenas. Se pueden ver las demás funciones en el artículo 63 de la Constitución. En cuanto a la nacionalidad, son atinos o atinas todas las personas nacidas en el territorio de la República de Atenas. También pueden ser atinos o atinas por naturalización todas las personas que sean hijas o hijos de padre atino o madre atina, siempre y cuando estos establezcan su residencia en el territorio de la República antes de los 27 años de edad. Todas las personas que sean atinas por naturalización
una vez que renuncien a su nacionalidad, no pueden volver a recuperarla. Y todas las personas que sean atinenses por nacimiento no pueden renunciar a su nacionalidad. Una vez que se adquiera otra nacionalidad distinta a la atinense, esta misma se pierde. Y todas las personas que sean atinenses por naturalización o por nacimiento pueden ser privadas de su nacionalidad siempre y cuando contraríen las normas establecidas en nuestra Constitución. Ahora bien, algunos de los requisitos para ejercer la ciudadanía en el territorio de la República de Atenas son, primeramente, los atinos y atinas no pueden estar sujetos a interdicción civil o a inhabilitación política. Los atinos o atinas por nacimiento son los únicos que ejercen cargos públicos o de elección popular. Si se pierde la nacionalidad atinense, se pierde la ciudadanía. La ciudadanía puede ser suspendida mediante sentencia judicial firme o por mandato del Poder Ejecutivo. Por otro lado, tenemos algunos de los deberes que deben ser cumplidos por todo el pueblo atinense, como por ejemplo, todos los atinos y atinas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos nacionales, valores históricos y objetivos de la nación. Estos son deberes primarios de cada atinense. También, toda persona debe resguardar la soberanía nacional y debe cumplir con la presente Constitución, honrándola y defendiéndola ante cada situación. Todo ciudadano debe cuidar la propiedad pública y social. También es un deber colaborar con los gastos públicos del Estado mediante impuestos y contribuciones establecidas en la ley. También la ley proporcionará mecanismos para hacer cumplir estas obligaciones establecidas en la presente Constitución cuando sea necesario. Lo ejerce el Estado a través de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Los órganos se integran y desarrollan su actividad sobre la base de las convicciones morales y éticas del Estado y con sujeción a los principios de colectividad, igualdad material y justicia social. El fin último y principal de los órganos del poder público es garantizar la supremacía del Estado y el bien de la colectividad. El Congreso Republicano es el órgano del Poder Legislativo. Está conformado por los diputados elegidos mediante votaciones igualitarias y directas. En estas votaciones, el pueblo deposita su poder soberano en él para que éste pueda elegir al presidente de la República y elegir o revocar al presidente del Tribunal Central. El Congreso Republicano, por acuerdo de la mayoría, puede modificar o efectuar los proyectos de ley y, por acuerdo de sus 2/3 partes, puede modificar la Constitución. En ambos casos debe existir una aprobación por parte del presidente de la República. El Congreso Republicano puede dictar su propio reglamento de funcionamiento interno y, por acuerdo de la mayoría de sus diputados, puede elegir al presidente del Congreso Republicano, quien dirige las sesiones. Las sesiones celebradas por el Congreso Republicano pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se realizan cada 3 meses y las extraordinarias cada vez que sea pertinente y mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus diputados, el cual es el quórum que es necesario para que éste pueda sesionar. Otras funciones del Congreso Republicano son establecer las bases para las políticas internas y externas del Estado, examinar y aprobar el plan de desarrollo de la economía nacional y, en caso de ser necesario, vigilar las acciones del Consejo de Ministros. En cuanto al Poder Ejecutivo Nacional, consiste en el presidente, el vicepresidente, el Consejo de Ministros y los gobernadores. El presidente debe ser electo por 2/3 del Congreso Republicano. Tiene un mandato de 6 años y puede ser reelecto indefinidamente. En cuanto a su funcionamiento, tiene todas las facultades de un jefe de gobierno y un jefe de Estado, pero adicionalmente tiene que aprobar o revocar todos los proyectos de ley que emanan del Poder Legislativo. En cuanto al vicepresidente, es elegido directamente por el presidente y debe actuar como presidente en caso de su ausencia y además debe cumplir con las funciones que el presidente le delega. En cuanto al Consejo de Ministros, su tamaño, funcionamiento y estructura depende de la convicción de cada presidente y el funcionamiento de cada ministro depende de la materia que le toca regular. Y en cuanto a los gobernadores, ellos también son elegidos directamente por el presidente y a ellos les toca cumplir con las funciones que el presidente le delegue en el ámbito territorial que les corresponde. El Poder Judicial está conformado por el Tribunal Central y a su vez el Tribunal Central está conformado por un presidente y 6 magistrados. El Congreso decide el presidente y el presidente del tribunal a su vez decide a los 6 magistrados. Estos son vitalicios y permanecen en el cargo hasta que renuncien, sean revocados o mueran.
El presidente y los magistrados podrán ser revocados por el Congreso Republicano en cualquier momento. Requisitos para ser elegidos presidente del tribunal son: 1. Ser mayor de edad. 2. Ser hombre. 3. Ser atinense por nacimiento. 4. Tener un título universitario de abogado. 5. Hablar más de 2 idiomas. 6. Que no haya sido condenado mediante sentencia definitivamente firme. Son las atribuciones del Tribunal Central. 1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso. 2. Declarar la nulidad parcial o total de las leyes nacionales, estatales y municipales. 3. Resolver colisiones que existan entre diversas colisiones legales y declarar cuál debe prevalecer en el ordenamiento. 4. Reconocer los recursos de casación. 5. Los demás que establezca la Constitución o esta ley. Noche ideal, no mi